Capítulo 1, versículos del 29 al 33. Proverbios 1, versículos 29 al 33. Se pone en pie conmigo, por favor, para acompañarme en la lectura de la palabra del Señor. Uno, 29 al 33. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor que dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. La fe anticristo se llama esta meditación, y oramos al Señor para pedir la guía de su Espíritu Santo en este tiempo. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo, por cuyos méritos, Señor, podemos ahora estar en el mismo lugar de tu presencia, como tus santos, como tus redimidos, y poder rendirte culto, poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y poder estar en la comunión contigo, Señor, mediante tu Espíritu precioso. Precioso Espíritu de Dios, mientras meditamos en tu palabra, Señor, ministranos de principio a fin. Revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Háblanos al corazón, toma control de palabras y pensamientos. Instrúyenos tú en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén. Ya están sentaditos, papá. ¿Qué le digo? Bien, mis amados, cuando hablamos de la fe anticristo, hermanos, es la fe que se opone al Evangelio. Amén. Amén. Y entendemos y sabemos que la fe del Evangelio es la fe en la persona de el eterno Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Amén. De nuestro Señor Jesús. El que se opone, mire esto, a la fe en la persona de Jesús como el Cristo, el que no reconoce dentro de su convicción espiritual, el que no reconoce a Jesús como el Cristo, ni cree en Él como el eterno Hijo de Dios, ¿está conmigo? Amén. Ni cree en Él como el único camino al Padre, ni cree en su sacrificio como el único que le puede dar acceso al Padre, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación eterna con Dios. Amén. Amén. El que no cree eso, lo que tiene en sí es una fe anticristo. Amén. Amén. Porque todo el que no tiene la fe del Cristo tiene la fe contraria. Así es, amén. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si no creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué fe tenemos o qué fe tienen las personas que no creen en Jesús como el Cristo? Una fe anticristo, en contra del Cristo. Amén. Amén. Y por eso es que el énfasis nuestro, mis amados, aunque nos tachen erróneamente como solo Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos de la fe de solo Jesús. Nosotros damos testimonio del Evangelio y enseñamos y predicamos que Jesús es el Cristo. Amén, porque ese es el testimonio que Dios da en toda la Escritura. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Hermanos, es lo que realmente hace la diferencia en la fe verdadera de la fe falsa, de la fe religiosa, de la fe extraviada. ¿Está conmigo, hermano? Amén. No toda la fe de las personas que las personas ejercen o que tienen o que practican, no toda fe o creencia es la fe de Dios. Amén. Amén. No toda fe es la
que las personas ejercen es la fe que Dios aprueba. Es la fe que los lleva a Dios. La gente dice, no, si todas las religiones son buenas, dice. Todas llevan a Dios. Y ese es el versículo principal de la Biblia del diablo. Todas las religiones son buenas. Todos los caminos llevan a Roma, como queriendo decir, todos los caminos conducen a Dios. No. El Señor Jesús dejó claro y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Yo soy. Y cuando dice yo soy, está declarándose como el eterno. Porque yo soy es el eterno. Nuestro Señor Jesús es el eterno Hijo de Dios y por tanto es igual al eterno Padre. Amén. Amén. Y Él dijo, yo y el Padre uno son. Lo que quiso decir es que hay una identidad plena, una igualdad plena entre el Padre y el Hijo. Amén. Y dice Juan 5:22, el Padre, y 23, todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos, ¿quiénes? Todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Usted adora a Dios, dice que adora a Dios. Adore a Cristo, adore al Señor Jesús, adórelo como adoraba o como adora a Dios. ¿Estamos? Es la misma adoración. Y dice, todo el juicio ha dado, Juan 5:22 y 23, todo el juicio ha dado al Hijo, el Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, el que no adora y reconoce a Jesús como el eterno Hijo de Dios, no honra al Padre. Y por eso dice el Señor, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Se pueden acabar todas y desaparecer todas las religiones del mundo, que un día lo van a hacer. ¿Sí? Y a Dios eso no le afecta absolutamente en nada en cuanto al propósito redentor para con el hombre. Porque mientras la escritura exista, el testimonio de Dios va a estar presente y Él va a seguir diciendo que su Hijo es el Cristo y que Él es el único camino, Él es el único designado eternamente por Él para la salvación. Amén. Luz a los gentiles. Amén. Amén. Al pueblo que estaba en tinieblas, dice, le alumbró gran luz. Amén. Entonces no hay nadie aparte del Cristo que pueda traer la luz de Dios a los hombres. Mientras la fe del Hijo de Dios no esté en el corazón del hombre, ¿qué va a haber? Tinieblas. ¿En qué condición van a estar o están las personas que no están creyendo correctamente a la persona de Jesús como el Cristo? Y yo hago énfasis en esto, porque mucha gente dice, no, si yo creo en Jesús. ¿Quién dice usted? ¿Por qué me está diciendo que yo no creo en Jesús? Ok, sí, que lo que yo estoy diciendo es que usted no cree que Jesús sea el Cristo. Porque creer en Jesús únicamente no salva a nadie, mis hermanos. ¿Está conmigo? Amén. Los judíos, muchos de los judíos que oyeron a esa persona gloriosa, a ese eterno Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús, y que oyeron sus palabras, dice Juan 7:31, creyeron en Él muchos de la multitud. Muchos de la multitud creyeron en Él. Ah, qué bueno, entonces creyeron en Jesús. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque sí creyeron en Jesús como un profeta, como muchas personas creen, ¿verdad? Dicen, es el Hijo de Dios. Sí, está bien, pero no saben quién es Dios. Entonces les da igual decir que es el Hijo de Dios. Están conmigo. Amén. Si no conocen a Dios, este es el hijo de don Pedro. ¿Y quién es don Pedro? A saber. ¿Me entienden? Entonces, Israel, el pueblo de Israel, que recibe el mensaje del Evangelio de manera directa, ya antes Dios había anunciado su Evangelio en toda la Escritura a través de los profetas, de Moisés, de los salmos. Amén. Amén.
Y ellos tenían la escritura, pero no creyeron a la palabra. Y en Isaías 53, versículo 1, Dios habla por medio del profeta y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Yo he venido, dice el Señor, anunciando. Eso fue 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ya habían transcurrido más de 1500 años desde que el Señor empezó la revelación de su palabra. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el Señor. ¿Quién ha creído? Y cuando el Señor hace esta pregunta, ¿sabe por qué la hace? Porque nos está confirmando que los que creen son pocos. Somos pocos. Somos pocos. Los que creemos al mensaje de Dios, al evangelio de Dios, y a los que nos es revelada la fe del Cristo, la fe del evangelio. Perdónenme, hermano, somos pocos. Somos pocos en comparación al resto de personas, porque la mayoría de personas rechazan, aunque digan que no, rechazan la fe en el evangelio de Dios. Quieren seguir en sus propios caminos, quieren disfrutar la vida, quieren gozar, quieren bailar, quieren estar en seguir sus deseos personales, etcétera, divertirse, jajaja, oyeje. Pero no quieren, óigame, reconocer a Dios en sus caminos. No quieren someterse a la fe del evangelio de Dios. No quieren creer al anuncio de Dios, porque están más empecinados en sus propios pensamientos. Dicen: no, hombre, pero es que soy joven, dicen. Tenemos una vida por delante, podemos disfrutar, ¿verdad? No, hombre, y es que si vos te metes ahí, ¿verdad? Ya te vas a perder de mucho, hombre, ¿verdad? Mira aquí, ¿verdad? Qué bueno esto, qué bueno lo otro. Amén. Amén. Pero en realidad lo que están haciendo es rechazar la fe de Dios. Amén. No creer al anuncio de Dios, y el anuncio de Dios es su evangelio, y el anuncio de Dios es la persona de su Hijo. Así es. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el Señor. ¿Quién? Y dice más. Isaías 53:1. Léalo conmigo, por favor. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado la diestra de Jehová, que es Yahshua? ¿A quién le ha sido revelado el Cristo? Pregunta Dios. Ay, hermano, esa es otra cosa. Mire, usted puede asistir toda una vida a una iglesia y puede oír 1000 predicaciones, miles. Porque si usted está en una iglesia y asiste por lo menos 2 días a la semana, creo que en 3 años ha oído más de 1000 predicaciones. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y si está toda una vida, usted tiene 40 años, 50 años, pero óigame, cualquier persona puede estar congregarse en una iglesia y oír muchísimas predicaciones de la palabra de Dios y no recibir la revelación del Hijo de Dios y no recibir la revelación del Cristo. Porque no todo el que predica de la Biblia, hermanos, predica el evangelio. De la Biblia, óigame, hasta los economistas se han tomado el abuso de agarrar la Biblia para dar lecciones de economía, mire usted. Sí, no es mentira. Principios bíblicos para la prosperidad. Principios bíblicos para hacer buenos negocios. ¿Está conmigo? Amén. Y están usando la Biblia, usan versículos de la Biblia. ¿Y a dónde está el Cristo ahí? ¿A dónde está la fe en el anuncio de Dios? No está. Muchos toman la escritura y empiezan a hablar del amor al prójimo, de hacer bien a los demás, de lo que usted quiera, hermano, de cualquier tema.
Pero ahí, si no está el mensaje del Cristo, ¿y eso a quién salva, no? La Biblia no es un compendio de normas morales para hacer que la gente se comporte bien. Si la Escritura dice, es que no hay justo ni hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Escritura, y Dios sabe que el hombre está en una condición de moral absolutamente perdida. Dice que el mismo, los padres contra los hijos contra los padres, ¿sí? Amén. Entonces Dios conoce esa condición y Dios no ha dado la Escritura para moralizar al mundo. La revelación de la Escritura, la revelación de Dios en toda la Escritura tiene como fundamento la fe en su Hijo, en su Mesías Cristo y en su obra redentora. Eso es el todo de la Escritura. Dígame usted, cíteme cualquier libro de la Biblia y dígame usted uno que no hable del Evangelio de Dios. Y yo le demuestro que en todos los libros de la Escritura lo que Dios anuncia es a su Hijo. Dios lo que habla es acerca de su Hijo. El testimonio que Dios da es acerca de su Hijo. Y de la obra de su Hijo siendo el Cristo para salvar al hombre, para traerlo a la comunión con Él. Pero es necesario que el hombre crea al anuncio de Dios. Pero resulta que ¿por qué las personas no creen? Primero, ya le dije, pueden predicarse muchísimas cosas sobre muchísimos temas de la Biblia, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre los hijos, sobre los padres, sobre los abuelos, sobre los tíos, sobre los nietos, lo que usted quiera. Pero si el mensaje del Cristo no está ahí, eso no va a producir ningún cambio en la persona. ¿Se entiende esto? Las personas que no tienen la revelación del Evangelio piensan que el propósito de la Escritura es señalar el pecado de las personas. Y usan los estrados, usan los púlpitos para arremeter contra el pecado de la gente. ¿Y quién no tiene pecado usted? ¿Y quién no sabe que todos somos unos grandes fornicarios? Por lo menos en nuestra mente. ¿Y quién no sabe? ¿Acaso Dios ignora? O alguien que no sepa que hay pecado dentro de nosotros. El primer pecado, los malos pensamientos, hermano. Mire, yo no quisiera verle sus pensamientos, pero tampoco quisiera que usted viera los míos, fíjate. Porque de que tenemos malos pensamientos, ay, hermano. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. Y si yo me pongo a pretender o a señalar el pecado de las personas y acusarlos porque son fornicarios, adúlteros, mentirosos, envidiosos, calumniadores, detractores. Bueno, los tractores aquí, hasta los tractores tienen que... Y si yo me pongo a señalar eso, ¿en qué soluciono la vida de la persona? ¿Será que la persona que está en una vida separada de Dios, una vida pecaminosa, solo porque yo le diga, deje el vicio, semejante borracho, hijo del diablo? Y hay un viejo loco por ahí con un sucuerno que con él le debería andar en la cabeza, insultando a la gente, ¿verdad? Perros, ¿verdad? Y no es que tunco, chacho, chacha. ¿Y usted cree que insultar a la gente la va a cambiar? Esa es ignorancia del Evangelio. Eso es insulto. Mire, la gente que se deja insultar es porque es ignorante, ¿verdad? A mí me dice chacho del Señor y tal vez no le haría nada porque, ¿verdad? Por el amor del Señor. Pero si a cualquier otra gente que lo insulte, tiene derecho a tirarme a su pedrada por ahí un cupo. Ahora, eso no va a cambiar a nadie. El Evangelio es lo único que
El Evangelio no trata de señalar el pecado de las personas. Cuando al Señor le llevaron a aquella mujer adúltera, les dijo el Señor: ¿qué pasa con esta mujer? Señor, te la traemos porque la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio, así garantizado. Y nosotros los vimos ahí chulones a estos dos, a esta mujer con el hombre con el que estaba, que no era su marido. Imagínense qué morbosos. Como en aquel tiempo no habían películas, no había televisión, allá andaban echando el show en vivo ellos. Y todavía se sintieron en el derecho de que irían a apedrear a la pobre mujer. Pero conmigo, hermano. Amén. Y el Señor les dijo: vaya, pues está bien. Moisés dice que tenemos que apedrearla hasta que muera. Me parece, dijo el Señor. Se puso a escribir en el suelo. Pero un detallito, te voy a pedir un favor. Ya iban con las piedras, hermano. No es que las iban a ir a buscar, ya las llevaba cada quien. Su saco de piedra o por lo menos las piedras que le cabían a la mano. Un detallito, dijo el Señor: el que esté libre de pecado, tire, apedree delante de la dijo, tire. El que esté libre de pecado. Vaya, quiero decirle algo. Los discípulos del Señor estaban ahí, entre la multitud, y le garantizo que ya tenían sus piedras listas. También ellos, porque había que cumplir la ley, ¿me entienden? Sí. Y entonces, y la mujer enfrente del Señor y él agachado. Mire, el Señor no condena a nadie. ¿Sí? El Señor no condena a nadie. El Señor dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cómo lo salva? Por la fe en Él. Ahí está el detalle. Y es lo que la gente no quiere entender. La gente le parece mejor. Es que mire, hay que esforzarse por la salvación usted. Y hay que ceñirse, hay que estar listo, porque si el Señor viene y nos haya en pecado, nos vamos a quedar. Ay, Señor, si ya de quedado ya está usted sin la fe del Cristo, cuente que se va a quedar. Si su confianza está en que porque usted se porta bien, porque ayuna, porque ora y porque no peca, ay, Señor bendito, si ya se lo llevó, ¿quién no lo trajo? Si pecado no solo es la consumación del acto o la consumación de la maldad, ¿me explico? No solo eso es pecado. Pecado es desearle el mal al prójimo, y cuenta tanto para la condenación como el que lo mata. Hola. O sea, que tan homicida es el que agarra una piedra o una pistola y le dio un balazo al hombre y lo mató, a la mujer o a la persona, como el que deseó que se muriera. ¿A cuántos me habrán deseado la muerte por aquí? Ya se condenaron si no han creído en el Cristo. ¿O cuántos le han deseado la muerte a otro? Ojalá que se muriera esa vieja o ese viejo. Amén. Amén. Ya está condenado, hermano. Con ese solo pecadito ya estuvo. Pecado no es solo el acto de la maldad, es el pensamiento, es la intención. Si veo una mujer y la deseó morbosamente, ya adulteró. Esa persona ya fornicó en su corazón, ya se le cuenta como pecado. Allá usted, ¿verdad? Y las hermanas igual, ¿verdad? Entonces, el punto es, mis amados, de que le dice el Señor, bueno, y no, mire, tampoco vio a los que iban a tirar las piedras, porque él se agachó, escribiendo en el suelo. ¿Y sabe qué es lo que estaba escribiendo en el suelo? Los nombres de los incrédulos. Si eso dice el libro de él, eso dice el profeta. ¿Está conmigo? Amén. Que los nombres de los impíos serán escritos en el polvo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando viene el viento lo corre. Porque el que no cree, óigame, el que no cree que Jesús es el Cristo, no existe, hermano. Para Dios no existe. No va a permanecer eternamente. Va a morir eternamente, que sí.
Amén. Amén. Y entonces, como aquellos se sintieron así como quien dice, confrontados, ¿verdad? Bien que sí, ¿verdad? No es que no tengamos pecado. Sí, yo hoy en la mañana hice tal cosa y ayer hice tal otra, pues no estoy libre de pecado. Dice que uno por uno, desde el más pequeño, porque hasta bichos andaban ahí, ¿no? Salvadoreños de haber sido como un meque, parece. Desde el más pequeño hasta el más grande y hasta los discípulos se fueron. Porque dice la escritura que se quedó solo la mujer con el Señor. ¿Dónde estaban los discípulos? No dice, y los discípulos estaban ahí detrás del Señor. No. Y los discípulos allá en el templo quizás pidiendo perdón. Porque ya el Señor los había confrontado. Amén. Amén. Y le dice, hasta que ya todos se habían ido, le dice el Señor, ¿qué pasó? Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ya se fueron, Señor. Ok, le dice el Señor, ni yo te condeno. Vete y deja de pecar. Y fíjense que aquí la gente confía. Porque cuando el Señor le dice, vete y no peques más, no le está diciendo, santifícate y deja el pecado y aléjate de lo malo. ¿Está conmigo? Amén. Le está diciendo, deja de ser incrédula. Así le digo, sígueme. Cree en mí y permanece creyendo, porque esa fe te va a salvar. Amén. Amén. El pecado del hombre, hermano, no son las maldades solamente. Las maldades son un efecto del pecado, porque el pecado fundamental del hombre es su incredulidad al pacto de Dios, su incredulidad al mensaje de Dios, al anuncio de Dios, a la persona del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida, no verá la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El que se condena es por incrédulo. Amén. Ahora, creer en el Hijo de Dios no es decir solamente yo creo. Yo creo, hermano. Voy a levantar la mano, voy a aceptar a Cristo. Eso no es creer, hermano. Creer en la persona del Hijo de Dios, óigame, es reconocerlo a Él como Señor y Cristo. Amén. Como nuestro Dios, como nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quién nos manda, pues? Porque, óigame, la mayoría de seres humanos quieren vivir su vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me puede decir nada. Yo vivo mi vida como quiero. Esta es mi vida. Y se nos olvida que hay uno delante del cual tenemos que rendir cuentas. Se nos olvida que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tenemos alguien que nos hizo. Amén. Y que nos hizo en principio para su gloria y para su honra, pero que por la incredulidad a su palabra fuimos destituidos de su gloria. Amén. Pero que no obstante ser destituidos de la gloria de Dios, somos responsables delante de Él por no atender a su palabra. Amén. Entonces, la fe anticristo es resistirse a creer en la persona del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Para qué? Entendiendo que es el medio que Dios ha establecido y ha anunciado desde la eternidad para poder reconciliarnos a nosotros con Él. Amén. Ahora, dice Proverbios, esa es la introducción. Dice Proverbios capítulo 1 y versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Está hablando de las personas que rechazan la fe en el Hijo de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es su Hijo. El que cree en la persona de Jesús como el Cristo
recibe la sabiduría de Dios. Amén. En Cristo. Recibe la mente del Cristo. Dios dice que le da un corazón nuevo, y el corazón es el alma. ¿Sí? ¿Sí? El corazón habla de la capacidad de la comprensión de Dios. Amén. Y entonces dice que esa sabiduría, cuando nosotros creemos en la persona del Cristo, recibimos esa mente, ese corazón nuevo. Amén. Amén. Y además dice que nos da un espíritu nuevo. ¿Sí? Y por eso dice, mire, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? No es el miedo, hermano. Es el reconocimiento de quién es Él. Amén. Cuando el hombre o la persona reconoce que hay sobre él alguien que tiene toda autoridad, ¿sí? Que le ha dado la vida y que también le puede dar muerte, ¿sí? Y no solo la vida física y la muerte física, sino la vida eterna y la muerte eterna. Cuando la persona reconoce su condición y su necesidad de Dios, es que escoge el temor de Jehová, escoge la reverencia a Dios. Amén. Deja de lado su propio pensamiento vano, deja de lado su propio razonamiento y dice, no, yo necesito a Dios. Amén. Amén. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Yo no puedo vivir mi vida sin consideración a la ley de Dios. Amén. Porque la ley de Dios es inquebrantable. La ley de Dios es inevitable. A la ley de Dios están sujetos todos los hombres, aunque no crean en Dios, aunque no le reconozcan en su camino. Amén. Amén. Y por eso es que dice que aborrecer la sabiduría, rechazar al Cristo y no escoger el temor de Jehová, es entonces no reconocer a Dios en sus caminos. Amén. ¿Qué dice el versículo 31? Amén. Ahora, esperen, antes de eso, dice, versículo, veamos el 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cuál es el consejo que no quiere la gente? De Dios. A través de la Escritura. El testimonio de Dios. No quieren oír la voz de Dios. Menosprecian el consejo de la palabra de Dios. Amén. Amén. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora mire lo que dice, veamos lo que dice el versículo 20. ¿Cómo entonces el hombre rechaza el consejo de Dios? Rechazando la fe del Evangelio. Mire el versículo 20. Veamos el versículo 20. La sabiduría clama en las calles. ¿Ah? ¿Quién es la sabiduría? Es el Cristo. La gente necesita oír. El Evangelio. El Evangelio está siendo anunciado, hermanos. Aquí se está anunciando. Amén. Y dice el Señor, el Evangelio se está predicando en las calles y en las plazas, alza su voz, clama en los principales lugares de reunión. Aquí se está predicando el Evangelio. Amén. Aquí se está predicando al Cristo. Ok. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Amén. Amén. Dios tiene personas que dan testimonio del Cristo. Amén. Más que de cualquier otra cosa en la Escritura. Ahora, pero mire el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo van a seguir rechazando la fe del Evangelio de Dios? Simples, que aman la simpleza, que piensan que esta vida lo es todo, que piensan que no van a venir a juicio sus obras. Se burlan de la palabra de Dios, se burlan de la fe del Evangelio y se empecinan en seguir sus propios caminos. Por eso dice el Señor: no quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la segunda parte del versículo 22. Los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Insensatos, cortos de inteligencia, eso es un insensato. Tontos, aborrecerán la ciencia del santo, la revelación del Cristo, el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Y dice el Señor, entonces, versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Miren lo que sucede. La persona que cierra su corazón al mensaje del Evangelio, a creer en la persona de Jesús para ser salvo y a no someterse a la voluntad de Dios, dice el Señor, va a comer el fruto de su camino. Ese camino errado que usted cree que lo lleva a Dios, esa fe equivocada, esa fe extraviada de la palabra de Dios que usted está siguiendo creyendo que lo lleva a Dios, dice que va a comer del fruto de ese camino equivocado. No va a haber paz en el corazón de los impíos. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Y además dice, serán hastiados de sus propios consejos. Va a llegar un momento en que sus propios razonamientos no van a ser suficientes y no le van a encontrar sentido a lo que creen. Versículo 24. Por cuanto llamé, ¿está bien? Llamé y no quisisteis oír. No quisisteis vosotros oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios está anunciando al Cristo. Dios está anunciando la fe en su Hijo. Dios está llamando al arrepentimiento de los malos caminos y de los caminos personales y de las creencias religiosas. Esta es mi religión. Sí, su religión no lo salva. Solo la fe en Cristo. Amén. Mientras la Escritura exista, las religiones que el hombre se inventado y las denominaciones no van a salvar a nadie. Por eso dije hace un rato, pueden desaparecer todas las religiones y el mensaje del Evangelio no se pierde. Y a Dios no le afecta, porque aquí está el testimonio de su Hijo. Y el que cree en ese testimonio recibe vida eterna. Amén. Amén. Llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Mientras el Evangelio es predicado, el Señor está a la disposición del que quiera atender su consejo, del que quiera creer, del que quiera dejar de ser un simple y un insensato, un ignorante, reconocer su propia ignorancia y decir, Señor, yo lo único que sé es que no sé nada. Yo lo único que sé es que te necesito y necesito ser redimido. Necesito estar reconciliado contigo. Y haciendo lo que yo hago no puedo. Y esforzándome por hacer lo bueno o dejar de hacer lo malo no me va a funcionar. Sálvame, Señor, por medio de tu Hijo. El ciego Bartimeo, cuando gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, estaba confirmando su fe en Jesús como el Cristo. Y eso es lo que la persona que oye este mensaje y esta palabra del Evangelio debe hacer. Debe decir, sí, Jesús,
el Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo de David, sálvame. Creo en ti. Creo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sálvame, Señor. Esa oración va a ser oída por Dios. Amén. Porque a los pecadores, para sus propias peticiones, Dios no oye. Amén. Amén. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Miren. También dice el Señor: yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Versículo 28. Mire lo que dice el Señor: al que desprecia la fe de su evangelio. ¿Cómo el hombre puede ser oído por Dios cuando oye el mensaje del evangelio y lo cree Amén. y recibe esa palabra? Amén. Amén. Pero si la desecha, ahí lo oye Dios. Pero si la desecha, mire lo que dice, versículo 28. Entonces me llamarán y no me hallarán, y no responderé, perdón. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay gente que piensa que levantándose a orar a las 3 de la mañana o a la 1, Dios los va a oír. No es la hora, hermano. Es a la palabra que hemos creído. Si hemos creído en el Hijo de Dios y si hemos clamado a Él por salvación, Dios ya nos oyó y tiene comunión con nosotros. Amén. Y Él nos oye a cualquier hora, no solo a la 1 de la mañana, ni a las 3, ni a las 4. Amén. Pero al que no cree, al que rechaza la fe en el Hijo de Dios, me llamarán, dice, y yo no voy a responder. Es que Dios no responde ninguna otra oración del incrédulo. Solo el que cree en la persona de su Hijo. Solo el que está dispuesto a reconocer la obra del Cristo como la bendición más grande para su vida y lo que lo puede poner en comunión con Dios. Amén. Versículo 29, que fue el que iniciamos leyendo, ¿verdad? Porque aborrecieron la sabiduría. Amén. Ahora, la solución, dice Dios. Versículo 33, mas el que me oyere, ahí está. Mas el que me oyere, mas el que me oyere, el que oye mi palabra y cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Creer a la palabra de Dios es creer en el Cristo. Y dice, tiene vida eterna, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. El que me oyere habitará confiadamente. Y mire, Y vivirá tranquilo, sin temor de mal. ¿A qué le tiene miedo la gente sin la fe de Dios? Son, di que, creyentes en Dios, ¿verdad? Creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero en medio de temblor, ya están, que se mueren. ¡Ay, Dios mío! Ay, mire, y que esta grande gripe que andan dando, ¿verdad? Y esas plagas que vienen usted. ¡Ay, la guerra ya! ¿Qué temor? Dice, el que me oyere habitará confiadamente. ¿A dónde está nuestra confianza? La fortaleza de los siglos está en el Señor. ¿Y por qué vamos a tener miedo? Tenemos que estar confiados, hermano. Allá se está dando, en el oriente se están dando de pepinazos, ¿me entienden? Israel con todos los de alrededor casi. ¿Y cuál es el miedo suyo? ¿Cuál es nuestro miedo? Que puede estallar la guerra nuclear. Mejor, nomás rapidito, nomás ni vamos a sentir. ¿Cuál es el miedo? El que cree, el que me oyere, dice, habitará confiadamente. Dormimos la hora que nos acostamos. ¿Me entiendes? Yo le doy gracias al Señor que
solo me recuesto y no pasan, creo, ni 2 minutos cuando estoy bien doblado. Que no hay tal. Mi amor esposo que le puede dar testimonio. ¿Cuándo, mire, voy a dejar de dormir yo por preocupación? Yo estoy confiado en Dios. El que me oyere habitará confiadamente, porque el que me oyere cree. Y dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es esa paz? Es la reconciliación con Dios. Es el hecho que delante del Señor nuestros pecados ya han sido quitados. Somos santificados, hemos sido hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué más quiere usted? Si fuera por nuestra dignidad estaríamos fritos. Y en el capítulo 2, que lo vamos a ver rapidito, sigue hablando el Señor para los que le oyen, para los que creen en su evangelio. Dice: hijo mío, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el que me oyere, es que el que oye y cree pasa a ser hijo. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. El Señor, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que oye la voz de Dios y cree es hijo de Dios, hermano. No es que aquí todos somos hijos de Dios, dice eso, lo dice el diablo. Eso está en la Biblia del diablo. Todos somos hijos de Dios, mentira. Criatura de Dios, verdadero hijo de Dios, el que oye la palabra del Cristo y cree en su persona y obra. Amén. Amén. Y vive su vida para ser obediente a Él, para servirle, para seguirle. Amén. Para hacer su voluntad. ¿Qué dice la Escritura? Y por todos murió, ¿verdad? 2 Corintios 4, 14 y 15. Para que los que viven, los que tenemos vida ahora, antes estábamos muertos. Amén. Amén. Pero estos que tenemos vida, dice, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. El propósito de nuestra vida debe ser servir a nuestro Señor y Cristo, obedecerle, cumplir su propósito, dar testimonio de su evangelio, vivir la fe. Amén. Amén. Gozarnos en Él, Amén. ser edificados, de anhelar la edificación en la fe de Él, conocerlo a Él. Ese debe ser nuestro anhelo. Los hijos de Dios anhelan seguirlo conociendo. Amén. Amén. Hijo mío, ya que creíste mis palabras y mis mandamientos están dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído al Cristo, a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás lo que significa temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta que no todo el mundo conoce a Dios? Solo porque va a una iglesia y solo porque lee la Biblia. El Cristo, la fe del Cristo tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? ¿A quién le ha sido revelada la diestra de Jehová, que es el Cristo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Sobre quién ha sido revelado? Si usted no ha creído que Jesús es el Cristo, pídale a Dios: Señor, revélame al Cristo. Así dice un canto, ¿verdad? Revélame al Cristo, por favor. Yo quiero conocerte conociendo al Cristo. Revélame. Yo quiero conocer al Cristo, porque si no conozco al Cristo, no te puedo conocer a ti. Amén. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién revela al Cristo, hermano? ¿Quién revela al Cristo, mis amados? Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que revela al Hijo. El Señor Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Amén. Amén. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos hace obedecer? ¿Quién nos hace permanecer en la obediencia al pacto y caminar en esa obediencia? El Cristo. Es nuestro Señor. El Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén, mis amados. Amén. Necesitamos, mis amados, tener claridad en esto y necesitamos entender la condición de las personas que rechazan la fe del Evangelio. No porque la gente no crea, nosotros vamos a dejar de denunciar. Dice, la sabiduría clama en las calles. Salgamos a las calles, demos el testimonio del Cristo. Vamos a las plazas, prediquemos que Jesús es el Cristo. Porque la gente no debe tener excusa de decir, no, es que a mí nadie me predicó. Porque como lo que se está predicando en los púlpitos no es el Evangelio, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique al Cristo? Se necesitan obreros, se necesitan verdaderos discípulos del Cristo que prediquemos a Jesús como el Cristo. Amén. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 5, del 9 al 12, por favor. Está antes de Apocalipsis y antes de Judas. Primera de Juan 5, del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, la gente está acostumbrada a creer lo que los hombres dicen, ¿verdad? Los líderes religiosos. Y eso lo da por sentado el Señor. Pero dice el Espíritu Santo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hay un testimonio que Dios da y es el testimonio acerca de su Hijo. Amén. Es el testimonio de su Evangelio, está en toda la Escritura. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, ¿no? Este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 66 libros. Toda la Escritura, dijo el Señor, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Amén. El que cree en el Hijo de Dios, mire qué lindo, tiene el testimonio en sí mismo. Cuando Dios dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha puesto fe en esa palabra del anuncio del Cristo? Ese que cree tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Es un testimonio vivo, pues. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Yo le creo a Dios, le creo el testimonio acerca de su Hijo, creo que Jesús es el Cristo, vivo para Él, le rindo mi vida. Yo soy un testimonio vivo. Tengo el testimonio de Dios en mí. Amén. Así como aquel canto que decía una alabanza caminando, somos un testimonio caminando. Somos el testimonio de Dios, porque cuando hemos creído esta verdad no puede quedar encerrada en nosotros. Tenemos que dar testimonio de ella. Santa para vida eterna. Amén. Y es lo que dijo el Señor, que el que cree en mí, como dice la Escritura, según el testimonio de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Si usted ha creído de corazón que Jesús es el Cristo y tiene esa fe en usted, el Espíritu Santo de Dios habita en usted y fluye de dentro para afuera con el testimonio del Evangelio de Dios, con el testimonio de Jesús el Cristo. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos tener en nuestra boca. No comentarios de mal gusto, no murmuraciones, no chambres, no comentarios de noticias, hermano.
Si nuestros temas de conversación con las otras personas están por ese lado, estamos desperdiciando el tiempo. Porque sabemos que hay una solución a ese problema. Y la solución es la fe en el Hijo de Dios. Para que la gente realmente viva la vida de Dios y tenga la tranquilidad aún en medio de la zozobra y de la inestabilidad mundial. Dice, el que me cree, dice, habitará confiadamente. Si usted realmente vive la paz de Dios, usted puede transmitir esa paz a otro. Ay, mire que no sé qué, cómo está, cuánta angustia y tanto problema. Descanse en el Señor. Crea que Jesús es el Cristo, crea en el testimonio de Dios, y la paz de Dios va a venir a su vida y va a vivir tranquilamente, sin temor del mal. Y es que mire que sin el Cristo, hermano, la gente se ahoga en un vaso de agua, se preocupa por todo. Amén, hermano. Y dice el Señor, el que no cree a Dios, ese es anticristo. El que no cree a Dios no está creyendo en la persona de su Hijo y es un anticristo. Y aunque diga que cree en Dios, es una fe anticristo la que tiene, que no lo salva, pues. La fe que ejercieron los judíos, dijeron, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Este no es el Cristo, pero ¿será que el Cristo que va a venir, el verdadero Cristo, porque este no es, va a hacer más señales que la que este? Entonces creían en Jesús, pero no creían que él era el Cristo. Y eso no lo salvó, porque lo llevó a condenar al Cristo a muerte y a pedir que lo mataran. Al autor de la vida, así les dijo Esteban, matasteis al autor de la vida. No vieron, no reconocieron al Cristo. Amén. El que no cree que Jesús es el Cristo está renunciando a la vida, hermano. Está matando para sí al autor de la vida, al que lo pueda salvar eternamente. Por eso dice que el que no cree a Dios, el que no cree en el testimonio de Dios, el que no cree que Jesús es el Cristo, porque el versículo 1 de este capítulo 5 de Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, es nacido de Dios. Si la persona no cree que Jesús es el Cristo, va a ser hijo de cualquiera, pero no es hijo de Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Y ese hijo de Dios, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque se convierte en hijo de Dios. Pero el que no cree a Dios, el que no cree en Jesús como el Cristo, dice, ha hecho a Dios mentiroso. Ay. Yo no sé si a usted le gusta que le digan mentiroso cuando usted está diciendo la verdad. Y si Dios, que es la verdad, alguien lo tiene por mentiroso, no crea que se va a salir bien librado. La ira de Dios va a caer sobre todo aquel que tome su palabra por mentira. Yo no creo que eso que predique el maestro de que Jesús es el Cristo, eso sea el Evangelio. A mí no me crea, eso es lo que dice Dios. Y si usted no cree, a quien le está diciendo mentiroso es a Dios. Y quien se está condenando desde ya por esa incredulidad es usted. Porque este es el testimonio, versículo 11, que Dios ha dado. Este es el testimonio de Dios, que Dios ha dado vida eterna. Eso es el testimonio del Evangelio. Dios ha dado vida eterna, sí, pero es su Hijo. Si no se cree que Jesús es el Cristo, no hay vida, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay religión que lo salve. No hay oraciones, ni salves, ni todo lo que usted quiera. No hay ayunos, no hay vigilias, no hay sacrificios humanos que usted pueda hacer para salvarse. Solo el Cristo puede dar vida eterna. Amén. Solo la fe en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Porque el que tiene al Hijo, mira el versículo 12. El que tiene al Hijo, hola, tiene la vida. ¿Cuántos vivos sabemos aquí? ¿Cuántos tenemos vida eterna y hemos recibido vida eterna en el Cristo? Qué precioso, ¿verdad? Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no cree
al testimonio de Dios. Por eso el Señor dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero el testimonio está, porque el libro de Isaías 53 sigue diciendo: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. El Cristo nace, viene, es confirmado como el Cristo de una manera abundante por Dios. Y dice: le veremos más sin atractivo para que le deseemos, como raíz de tierra seca, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Eso aplica para los israelitas que no reconocieron a Jesús como Cristo, pero también aplica para todos aquellos que, oyendo el mensaje del Evangelio, lo rechazan. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre está siguiendo sus propios caminos. El hombre no quiere oír la reprensión de Dios y el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y esos caminos lo van a condenar. Ya lo condenaron. Porque esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, porque sus caminos son malos. Amén, mis amados. Pónganse en pie, por favor, y oremos para dar gracias al Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, damos toda honra y gloria a tu nombre, porque solo tú eres digno de la oración. Gracias, Señor, porque has provisto desde la eternidad en el Cristo, en tu eterno ungido, en nuestro Señor Jesús. Has provisto para nosotros la redención y la vida eterna por medio de la fe en su nombre. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos de que tú hayas querido revelar a tu Hijo en nosotros. Bendito Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a entender y a vivir esa realidad espiritual que nos has dado en la fe y que nos das en la fe del Cristo. Que entendamos que nuestro llamado es para anunciar las virtudes del Cristo y para que permitamos, Señor, que tú ministres a través de nosotros la fe del testimonio de Dios. Por favor, Señor, que nos tomemos las calles, que nos tomemos las plazas y en todo lugar de reunión para dar el testimonio de nuestro Señor Jesús como el Cristo y anunciar la fe de tu eterno Evangelio en la persona de tu eterno Hijo como la única fe que puede salvar al hombre, que puede quitarle sus pecados, que puede darle vida eterna y sacarlo de la muerte. Señor, que podamos, como tus hijos, como tu iglesia, cumplir, Señor, con ese mandato y con ese llamado, Señor, como tu iglesia, para predicar tu evangelio. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo y eso nos ha dado vida, tenemos que predicar eso para que los que lo oigan también reciban vida. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si no han oído que Jesús es el Cristo, no van a poder creer en él, Señor. Ayúdanos a dar ese testimonio. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y de ahí la necesidad que tenemos, Señor, de dar el testimonio de esta fe preciosa que nos ha sido revelada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, amado.